Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. A la emisión estelar de los noticieros hoy mismo. Hace algunos minutos llegó a la base aérea Hernán Acosta Mequilla la cantidad de droga decomisada en el norte del país junto a los 5 detenidos miembros de una banda criminal dedicada al narcotráfico. Escuchamos al teniente José Cuello, portavoz de las Fuerzas Armadas al momento en que llegaba esta droga con los 5 detenidos. Ha finalizado lo que ha sido 2 operaciones exitosas, una en Talanga que se decomisaron 42 paquetes de droga, 2 detenidos y el aseguramiento de 2 vehículos con caletas donde transportaban una cantidad de droga. Pero la operación se hizo en 2 fases, posteriormente en San Pedro Sula, donde se aseguró una vivienda, 5 vehículos, 5 armas de fuego decomisadas, un fusil calibre 22, libretas contables, celulares, requerimiento de 5 detenidos, entre ellos una persona del sexo femenino, los cuales estaban integrando una banda dedicada al tráfico de drogas a gran escala, que trasladaban prácticamente, recepcionaban esta droga en el litoral atlántico y posteriormente era trasladada un porcentaje a grandes ciudades, posteriormente a barrios caseríos, que es donde genera violencia. En San Pedro Sula fueron 287 paquetes, casi 329 en su totalidad. Hablamos casi en un valor al cambio de droga que podría ser un aproximado de más de 100 millones que han sido valorada toda esta cantidad de droga. En lo que va del año ya hemos prácticamente ya sobrepasado casi los 9.000 kilos de droga en diferentes operaciones a nivel. Los detenidos junto a la droga fueron remitidos a los juzgados para el trámite de ley correspondiente. Con esta información yo voy ahora con mi compañero Ramón Rojas hasta el occidente del país. Buenas noches, Ramón. Buenas noches Ricardo, Benedict, amigos televidentes de Hoy Mismo Estelar. Este día hemos estado en la ciudad de Copanruinas. Hemos dialogado con el señor Ricardo Agurcia Fasquel. Él está realizando los trabajos con gente de la Universidad de Nebraska y con el Instituto de Antropología de México, la restauración y conservación del Centro Rosalila. Escuchemos a continuación los detalles. Estamos trabajando en muchos aspectos de la conservación y el cuidado del Templo Rosalila, desde cuidar la parte externa con el Templo 16 y impermeabilizarlo para que no continuemos teniendo filtraciones de agua, a limpiar y recoger derrumbes que ocurrieron, creo que en gran parte impactados por los huracanes que tuvimos en el mes de noviembre. Y luego ya aspectos de trabajo técnico que hemos logrado unas colaboraciones extraordinarias a través de un proyecto de la Universidad de Harvard vinculado al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Tuvimos un equipo de 5 expertos en conservación trabajando ya en la fachada de Rosalila. El arqueólogo Ricardo Agurcia de la Asociación Copán, quienes encabezan la conservación y restauración del Templo Rosalila en la ciudad de Copanruinas, ahora con una inversión de 4 o 3 millones de lempiras, pero aún se espera el aporte del gobierno central para poder terminar los trabajos. Con este informe seguimos con más noticias, seguimos aquí con la sección de salud en Noticieros Hoy Mismo. Buenas noches. La sección de salud es presentada por Sucrol Tabletas, que ayuda a mejorar su atención. Sucrol Tabletas. Rehabilitaciones que en los últimos días han incrementado en pacientes post-COVID-19. Reacondicionamiento cardiopulmonar, además de eso un mejoramiento tanto en el volumen como en la fuerza muscular. Sabemos que el COVID tiene varias complicaciones, pero entre las que más frecuentes miramos es dificultad respiratoria, esa pérdida de fuerza y masa muscular que por la edad que tiene el paciente, por el tiempo que pasan encamados, se va perdiendo fuerza y masa muscular y se enfoca en eso. Son diversas las secuelas que deja el COVID en pacientes recuperados. Por mencionarles algunas, todas aquellas que son, 1, ¿verdad?, el estado de ansiedad de estos pacientes que tiende a disparar. 2 son fatiga, cansancio, y recordar muy importante para todos aquellos pacientes que han padecido la enfermedad, que es lo de la terapia respiratoria, ¿verdad?, ya que las secuelas pulmonares a veces, cuando los casos no son diagnosticados a tiempo, requieren de algo que se llama fibrosis pulmonar, y esto tiene que estar en terapia el paciente, ¿verdad? Recordar que no solo
se me diagnosticó la enfermedad, recibí mi tratamiento, me sentí mejor, sino que ver todas aquellas secuelas. Especialistas piden a la población recuperada de COVID-19 que se mantenga en control médico para tratar a tiempo las secuelas que puedan presentarse. Francis Espinal, Noticiero Hoy Mismo. La sección de salud fue presentada por Sucrol Tabletas, que ayuda a mejorar su atención. Sucrol Tabletas. Este día la ciudad de Ciguatepeque ha llegado este contenedor valorado en $67,000 que viene a fortalecer el sistema de salud de este municipio. Escuchemos a continuación a la doctora Dolores Ortega. El triaje de Ciguatepeque se sigue fortaleciendo. Ustedes fueron testigos también de la donación que se gestionó a través de Palmerola, ¿verdad? De la Fuerza de Tarea Bravo, donde se estaba dotando de tanques de oxígeno, y en este momento pues estamos recibiendo una donación que fue gestionada por nuestra ministra Alba Consuelo Flores para fortalecer los otros servicios que queremos habilitar aquí en el Policlínico de Ciguatepeque, como ser ginecología, pediatría y medicina interna. En este momento la donación consiste en $67,000 y encontramos que vienen camas eléctricas, camillas, lámparas de cuello de ganso, también tenemos equipo para laboratorio, sillas para la sala de espera, de todos estos servicios que se van a brindar aquí en el Policlínico de Ciguatepeque. Así es, este es el segundo contenedor y esperamos recibir a mediados de julio otros 2 contenedores que traen siempre el equipo para fortalecer los servicios de especialidad aquí en el Policlínico de Ciguatepeque. Cabe destacar que son 2 contenedores los que han llegado a la ciudad de Ciguatepeque y aún faltan 2 en carácter de donación para este municipio que, repetimos, sigue fortaleciéndose el centro de triaje o policlínico de esta ciudad. Continuamos con más información aquí a través de Noticieros Hoy Mismo. Bien, muchas gracias a Omar Valenzuela en Ciguatepeque. Quiero contarles que aquí en la zona sur del país, sobre todo Choluteca, en la campaña de vacunación municipal que se realiza con las vacunas que ha traído pues el alcalde Quintín Soriano de la República de El Salvador, pues se está llevando este proceso con mucho éxito, en el cual pues ha tenido la participación casi en un 100% por parte del personal de salud que se han sumado para realizar este trabajo. Igual hoy se integraron los señores de Copeco para la coordinación a fin de que no haya ningún tipo de impasse, y ya casi son más de 6,000 vacunas las que se han estado colocando aquí en Choluteca. Escuchamos a Xiomara Sánchez por parte de la región de salud y esto fue lo que dijo. Gracias a Dios, ¿verdad? Estamos aquí apoyando al 100%, el personal de salud involucrado, ¿verdad? El personal auxiliar de enfermería, licenciadas, médicos, tanto los observadores, médicos, licenciadas, enfermeras observando pacientes, como el personal vacunador. Tenemos algún personal anotando también, entonces estamos involucrados, ¿verdad? Apoyando esta actividad que es por el bienestar de la población. De que mañana y pasado mañana todavía se estará vacunando aquí en Choluteca con el resto de las vacunas que existen, y esto pues allá tiene una convocatoria bien importante, la cual pues ha tenido una respuesta por parte de la población. Bien, continuamos desde Choluteca, vamos con la sección tecnológica a continuación. Buenas tardes, Honduras, es un gusto saludarle. Pues bien, en materia de información, sectores sociales mañana inician una recolección de firmas para pedir la no instalación de las sedes. Escuchemos. Mañana viernes a partir de las 10 de la mañana vamos a estar en la Plaza Central recolectando firmas hasta las 6 de la tarde, ¿verdad?
hemos tenido muy buena aceptación, las personas están llegando a firmar y pues esperemos que mañana también se continúe en esta dinámica y que la gente siga llegando, porque sí hemos visto que las personas están tomando conciencia de que es algo que es perjudicial, no solamente para la ciudad de La Ceiba, sino en cada ciudad o municipio donde se pretende instalar una sede, como lo hemos visto también en San Marcos de Colón. Ni el mismo alcalde municipal sabía de que ya estaba en construcción dicha instalación de sede. Con esta información pasamos a la capital Tegucigalpa con nuestro compañero Ricardo Benedict. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Gustavo Bustillo, amigos televidentes de Hoy Mismo. Pobladores del municipio de Santa Ana protestaron esta tarde en la entrada de este municipio porque están exigiendo la liberación de Cristian Martínez, una persona detenida y que supuestamente se le involucra en la muerte de un policía la semana pasada, pero que son señalamientos infundados según los protestantes. Escuchemos aquí a uno de los manifestantes. Pues nosotros lo que estamos pidiendo es justicia para el joven Cristian Ariel Martínez, ya que el día viernes él fue detenido por la policía en el suceso que sucedió, donde lamentablemente pierde la vida un policía, ¿verdad? Y él fue capturado en una casa privada, por eso es que estamos exigiendo justicia el día de hoy, para que él pueda salir en libertad, ya que lo están involucrando a él como uno de los delincuentes que venía en el automóvil robado, como que él venía manejando también, que atropella al policía. Entonces nosotros lo que estamos exigiendo es justicia. Él es un joven originario de acá del Cruce, originario de Santa Ana, donde ocurre el suceso. No es posible que la policía lo esté acusando de esa manera injustamente hacia el joven Ariel. Por eso el día de hoy nos hemos tomado la carretera por unos cuantos minutos, exigiendo justicia, exigiendo libertad para el joven Cristian Ariel Martínez. Según los manifestantes, estas acciones van a continuar y queremos agradecer la colaboración de Héctor Avilés por este material. Nosotros continuamos con más información aquí en Noticieros Hoy Mismo. Muy buenas noches. La Agencia Técnica de Investigación Criminal ha realizado una nueva inspección hoy sobre aquellos ventiladores que fueron adquiridos por la Comisión Permanente de Contingencias COPECO al inicio de la pandemia y que fueron posteriormente distribuidos en diferentes hospitales. En este caso tocó el turno del Hospital Gabriel Alvarado de Danlí. Cabe destacar que de la inspección realizada esta mañana en el Hospital Gabriel Alvarado de Danlí El Paraíso, la Fiscalía Anticorrupción y la ATIC constataron que se asignaron 2 ventiladores mecánicos a este centro hospitalario. Uno de ellos que nunca se utilizó y el otro que ni siquiera pudo encenderse porque estaba en mal estado, el interruptor estaba en mal estado, así como otros dispositivos que sirven para el funcionamiento del mismo. Estas inspecciones continuarán en el resto de la semana en otros hospitales de otras regiones del país. Son más de 100 ventiladores los que fueron adquiridos por la Comisión Permanente de Contingencias COPECO y traídos a través del avión presidencial. Se gastaron más de 40 millones de lempiras y según la Agencia Técnica de Investigación Criminal, en todos los hospitales en donde han realizado esta inspección, ninguno de los ventiladores está funcionando. Con esta lamentable información nos vamos hasta San Pedro Sula con mi compañero Jason Maldonado. Buenas noches, muchísimas gracias a nuestra compañera Claudia Almendares. Lo último de noticias se registra desde el Progreso y Oro, donde se ha confirmado de que una gran cantidad de familias han tenido que ser evacuadas, esto debido al crecimiento del río Ulúa y el desbordamiento que se estaría registrando ya en un sector. ¿Desde donde estamos hablando? Subteniente Santiago Vázquez del Cuerpo de Bomberos del Progreso y Oro. Buenas noches. Sí, buenas noches. Pues lo que es la institución que celebró hoy como Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad del Progreso, pues ahorita estamos aquí a las orillas del río Ulúa, donde estamos monitoreando las crecidas. Recordemos que en Santa Bárbara pues está lloviendo y ahorita para el fin de semana pues esperamos lluvia. Hemos tenido reportes del sector de Finca 8 y Finca 10, donde los pobladores los están pidiendo ayuda para poder evacuar, porque hay muchas roturas de los bordos donde
está filtrando bastante agua hacia la comunidad. ¿De cuántas familias evacuadas? Bueno, ahorita pues tuvimos comunicación con el presidente de patronato y él está informando que hay un total de 20 familias ya evacuadas, donde ellos están haciendo ahorita un trabajo de prevención. ¿De cuántas colonias están peligran o cuántos sectores ahorita en el Progreso Lloro? En el Progreso recordemos que todas las comunidades aledañas al río Ulúa tienen bastante problemas. Hay muchas roturas que hubo entre Iota y Eta y hay tramos que todavía no se han terminado de reparar y otros que se han reparado, pero la construcción de los bordos pues no está al 100, sino que la mayor parte es arena. Y con eso, con las fuertes lluvias que esperamos para el fin de semana, más las crecidas del río Ulúa, puede llegar a tener otras inundaciones fuertes en la ciudad del Progreso. Muchísimas gracias. El subteniente Santiago Vázquez, Aldo Enrique Romero, televidente de Noticieros Hoy Mismo. Esta es la situación que se está viviendo aquí en el norte de nuestro país, principalmente en el Progreso Lloro, donde ya hay más de 20 familias que han sido evacuadas por el desbordamiento del río Ulúa. Yo retorno con usted. Gracias, Jason Maldonado desde San Pedro Sula. Estos son titulares de las informaciones que tenemos a partir de este momento en el noticiero. Los titulares son presentados por Banpaís. Disfruta todo lo bueno en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Iglesia Católica llama a todo el pueblo a votar en las elecciones generales por hombres capaces y no corruptos. Expertos consideran ilógica medida gubernamental de eliminar la prueba negativa de COVID-19 a los que ingresen al país aún con sus dosis completas. Coordinadora residente de la ONU en Honduras llega a Roatán a sondear las repercusiones de la sede entre la población. Llegan a Roatán más de 5.000 dosis donadas por El Salvador para vacunar a los habitantes del sector insular. 5 detenidos en posesión de 287 kilos de cocaína en allanamientos en San Pedro Sula. Solo en Honduras se permite que un patrimonio nacional de la humanidad se caiga a pedazos en Copán. Los titulares fueron presentados por Banpaís. Disfruta todo lo bueno en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Por Edgardo Melgar le saluda Aldo Romero. Vamos con las informaciones sobre las elecciones generales del próximo mes de noviembre en Honduras. La Conferencia Episcopal Hondureña ha emitido un comunicado en el que resalta 4 temas importantes. Número 1, no al abstencionismo. Votar por candidatos con capacidad y no corruptos. Evitar que la clase política siga jugando con el pueblo y exigir verdaderos planes de nación a los aspirantes. Esta es la noticia del día. Esta es la recomendación de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica a los electores del país. En primer lugar, exhortamos a los electores a que acudan a votar. El abstencionismo no ayuda en nada. Más bien, estamos frente a una inmejorable oportunidad para cambiar la situación y el rumbo que lleva nuestro país. Cumplir con el deber de elector es una responsabilidad ética, civil e histórica, que va mucho más allá del momento de emitir el voto, pues implica un conocimiento de los candidatos, un discernimiento y una decisión personal. Es decir, no se trata de votar, sino de elegir. Ahora, la decisión es tuya, la tienes al alcance de tus manos. Decide en conciencia y en libertad. En repetidas ocasiones los obispos hemos hecho este mismo llamado. Elegir en conciencia es exigir a los candidatos un plan de nación. Elegir en conciencia es no votar por una falsa agenda política que no responde a las necesidades reales de la población. Elegir en conciencia es el resultado de no haberse dejado influir por ninguna manipulación a favor o en contra de los candidatos. Y elegir en conciencia es votar con verdadera libertad interior por los candidatos que consideres más idóneos, lo cual significa no votar en plancha y no ceder a la tentación de vender el voto o de votar por un interés particular. Vender el voto es equivalente a vender tu conciencia y tu dignidad.
Honduras no merece que vendas el voto, merece que luches y te esfuerces por un futuro mejor. El documento también resume la posición de la Iglesia para los aspirantes a gobernar. La doctrina social de la Iglesia nos recuerda el deber que tenemos de pensar en aquellos candidatos en quienes vemos una aptitud real, auténtica y coherente, que los haga capaces de conducir a Honduras por los caminos de un desarrollo sostenible, en paz y en justicia. Es decir, personas con capacidad y voluntad para construir el bien común y defenderlo. Hoy, más que nunca, necesitamos candidatos con un comportamiento ético, reconocido por todos, candidatos que no estén marcados por la lacra de la corrupción o del narcotráfico, que tanto daño han hecho a nuestro país. La Iglesia también lanza una dedicatoria especial para el gobierno. Por dignidad, por justicia, no podemos permitir que la clase política siga jugando con el pueblo, explotando y beneficiándose perversamente de su condición vulnerable, en vez de preocuparse por las causas más profundas de la migración, de la delincuencia, de la falta de salud y la deficiente educación. Es preocupante y doloroso que el índice de pobreza extrema en Honduras se haya elevado en los últimos años. Con profunda tristeza, hemos visto el procedimiento irresponsable que se aplicó para enfrentar la pandemia. Procedimiento dirigido por autoridades indolentes e incompetentes. No es posible que sigamos esperando limosnas y dádivas de los demás países para acceder un poco a las vacunas contra el COVID-19. Según la Iglesia Católica, ninguno de los 14 partidos políticos en contienda ha presentado un plan de acción realista. Es lamentable que habiendo tantos problemas y necesidades en nuestro país, la clase política esté más preocupada en salvaguardar sus intereses siguiendo caminos poco honestos y transparentes, disputándose el control del Registro Nacional de las Personas y el del Consejo Nacional Electoral. Ninguno de los 14 partidos políticos registrados ha sido capaz de diseñar un plan de nación consensuado, sólido y realista. Necesitamos con urgencia un plan nacional a mediano plazo que garantice un auténtico desarrollo y bienestar para todos los hondureños, prioritariamente para los más pobres, muchos de los cuales se ven obligados a emigrar. Un plan que nos haga verdaderamente independientes de toda dependencia económica, política y social en la que estamos sumergidos. Es por eso que exigimos también, por dignidad y justicia, que los partidos políticos ofrezcan a la población un plan de nación. Con profunda pena, hemos presenciado unas elecciones internas realizadas en medio de abusos de poder, de corrupción y sin la aprobación de una nueva ley electoral. Fueron unas elecciones donde los problemas nacionales no merecieron ni siquiera ser mencionados en las campañas. Un verdadero teatro electoral. Al acercarse las elecciones generales, podemos decir que son las elecciones del Bicentenario. ¿Estamos a la altura de los acontecimientos? ¿Hacen honor estas elecciones a las fiestas del Bicentenario? Su celebración nos llenará de orgullo o nos cubrirá de vergüenza. Bueno, ¿qué es lo que vamos a celebrar en realidad? Hermanos, aún en este contexto crítico, como hombres y mujeres de fe, estamos llamados a conservar la paz y mantener viva la esperanza como nos invita Jesús en el Evangelio. No pierdan la paz ni se acobarden. Los obispos de la Conferencia Episcopal denominaron a este documento las elecciones del Bicentenario y es producto de una asamblea plenaria. Ricardo Benedict, Noticieros Hoy Mismo. Esta fue la noticia del día. Pero más tardó la Iglesia en hacer un llamado a la reflexión de los políticos y los partidos políticos que el Congreso Nacional en trastocar la recién aprobada nueva ley electoral. El Congreso aprobó una reforma orientada a exonerar de impuestos a los partidos políticos y además al Consejo Nacional Electoral. Esta acción provocó malestar entre algunos políticos. Yo sí creo que el Estado no tiene por qué estar financiando partidos políticos. Yo soy político, pero no tiene por qué estar financiando por una sencilla razón, porque quien en realidad construye ciudadanía debería entonces
no basarse en el subsidio de los demás, sino que sus propias fuerzas. Volvemos a hacer lo mismo con el objetivo de crear cada vez más clientelismo. Eso es lamentable. El artículo 165 de la ley electoral autoriza a los partidos políticos a introducir al país cada 4 años, libres de toda clase de impuestos, tasas, sobretasas y derechos sobre implementos fotográficos, vehículos automotores de trabajo, equipos de sonidos para propaganda, equipos de computación y cualquier otra maquinaria y material necesario para su uso exclusivo de su partido político, sin que el valor de los impuestos a pagar exceda a 2 millones de lempiras. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral está exonerado del pago de todos los impuestos en los actos y contratos que realice y celebre, asimismo como los bienes y servicios que requiera. Todos los partidos políticos que están participando, o sea, los 14 partidos políticos tienen estos mismos derechos. Que unos las puedan aplicar y otros no, o que puedan pedir, solicitar a finanzas el impuesto, no aplicación de este impuesto, ya depende del músculo económico que tenga el partido político para adquirir bienes o no. Entonces, esto es lo mismo que ha estado en la ley anterior. Son 14 partidos políticos por los 2 millones, que tiene hasta 2 millones, entonces podríamos decir que el gobierno está dándole un beneficio fiscal a los partidos políticos hasta 28 millones los 14 partidos políticos. Lo que preocupa a la presidenta del Partido Anticorrupción es que se despersonalice las exoneraciones. Ellos no van a pagar para hacer camisetas de campaña, gorras, todo lo que quieran. Si van a un restaurante, a una reunión política, no van a pagar el impuesto. Si se piden unos tragos ahí, unas cervecitas, tampoco van a pagar el impuesto. O sea, es un abuso, es una burla, es descarado realmente lo que han hecho. O sea, lo están haciendo ya para terminar este Congreso Nacional, lo están haciendo porque saben que el próximo Congreso Nacional que viene va a ser un Congreso totalmente diferente y que le vamos a dar vuelta a un montón de cosas. Marlene Alvarenga espera que las autoridades del Servicio de Administración de Rentas cumplan con su objetivo de supervisar el buen uso de las exoneraciones. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. La coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, la señora Alice Shackelford, llegó a Roatán, Islas de la Bahía, para dialogar con diferentes sectores ante la preocupación de este organismo por el marco constitucional y legal de las zonas especiales de desarrollo que podrían violentar los derechos ciudadanos. Por lo que la ONU realizó un llamado respetuoso al Estado a revisar el proyecto de las sedes. Estamos escuchando mucha preocupación de parte de la comunidad, mucho miedo también, y hoy mismo tendremos también reuniones con otros actores involucrados en el proceso mismo, y ya seguiremos con este espíritu, con un espíritu de diálogo, con un espíritu de escucha y con un espíritu de respeto de los derechos de cada hondureño, de cada hondureña. Naciones Unidas también apunta que las zonas de desarrollo ponen en riesgo el cumplimiento de respetar y garantizar el libre ejercicio de los hondureños. Ante las preocupaciones alrededor del marco legal y constitucional, el posible impacto naturalmente alrededor de los disfrutes de los derechos de la población, la falta también de consulta previa libre e informada, y la posible situación donde también el acceso a los derechos que son garantidos en la misma Constitución se verían infringidos y afectados. Hemos indicado, expresado preocupaciones alrededor del marco legal y constitucional de las sedes y un llamado muy respetuoso en el respeto de la soberanía nacional del país de revisar y de asegurar el alineamiento de estos procesos con los compromisos que el país ha tomado a nivel internacional. Derechos que ya han sido violentados, según este diputado, por Roatán. Han habido violaciones a los derechos de los habitantes de Crawfish Rock. Igual estamos preocupados que esta situación con sede próspera puede prestarse para violaciones de derechos, no solo derechos adquiridos, también derechos humanos en sí. Hemos estado luchando constantemente en contra de esto, pero la verdad que el Congreso Nacional hay un ambiente favorable de parte del partido de poder, y ellos tienen la mayoría pleno y honestamente abusan de su capacidad y abusan de su poder. Representantes de las comunidades afectadas denuncian la falta de participación y consulta. Aquí el gobierno no está haciendo caso, no nos está apoyando.
mientras nosotros estamos aquí viviendo en incertidumbre, pues no sabemos cuándo nos van a venir a desalojar de lo que tenemos, expropiar lo que tenemos. Tenemos niños, tenemos ancianos que viven en estas comunidades y no es justo que nosotros tenemos que vivir una vida así cuando toda nuestra vida ha sido una vida simple, pero hermoso, para decirlo así. Este es el análisis del abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos. Me parece a mí razonable que la comisionada residente de Naciones Unidas en Honduras se preocupe por el tema, porque sí, yo creo que efectivamente estas sedes pueden llegar a violentar derechos humanos, tomando en cuenta que ni se hicieron plebiscitos, que ni las creó el Congreso y que ahí se van a aplicar normas y leyes especiales que en determinado momento van a restringir derechos laborales, derechos sociales a las personas que vivan en esos entornos de enclave. Así es que yo miro con muy buen suceso y esto demuestra que efectivamente ese tipo de situaciones que violentan la Constitución no son bien vistas ni por los organismos internacionales. Rocío Hernández, Noticieros Hoy Mismo. Y a propósito de este tema, diputados del Congreso Nacional denunciaron que en este Poder del Estado siguen aprobando interpretaciones y reformas a las zonas especiales de desarrollo económico, oiga bien, sin que le pasen la documentación respectiva. Nuevamente, los diputados del Congreso Nacional fueron sorprendidos con una interpretación para reformar la ley del impuesto sobre la venta y no sobre la sede. Absolutamente nada nos dieron, Jackie, nos tomaron de sorpresa prácticamente en la aprobación de esta moción para interpretar, entiendo yo, el artículo 6, creo, de la ley orgánica de las sedes, donde prácticamente es prácticamente lo mismo de la vez pasada, que la única tasa impositiva es la tasa cero para productores, para quienes importan o para quienes exportan o terceros que participan en el proceso de manufactura o de servicio de una de estas empresas, para que no paguen impuestos sobre ventas. Y entiendo también que lo que están haciendo es interpretar que la reforma es a la ley del impuesto sobre ventas y no a la ley orgánica de las sedes. Sinceramente, Jackie, esto fue muy rápido, no fue socializado con los jefes de bancadas, con los diputados en el Congreso Nacional, y por eso es que hay muchos vacíos, muchas dudas y mucha nubosidad en la aprobación de esto. Diputados nacionalistas aseguran que lo aprobado ayer no son más exoneraciones para la sede. Así es, Jackie, fue una moción de interpretación, no tanto una reforma, porque recordemos que la sede ya se había aprobado en congresos anteriores, en otras legislaturas. De manera que en este nuevo decreto no estamos reformando la Constitución de la República, tampoco estamos reformando la ley orgánica de las sedes, sino que articulando o buscando la mejor aplicación del artículo número 6 de lo que es la ley especial del impuesto sobre ventas. ¿Para qué? Para que exista más oportunidad para el comercio local y para que este proyecto pueda ser un éxito. Mientras hay quienes aseguran que prácticamente lo que hicieron es extender este beneficio a los terceros que participen, no necesariamente solo al productor, a la persona que lo hace de manera directa, sino que también a las personas que lo hacen de manera indirecta. Desconocemos en qué fue que plancharon, por así decirlo, entre comillas, en qué fue que plancharon en la aprobación del artículo anterior. No sabemos dónde está podríamos decir, el error o la falta de interpretación o no lo sé, la falta de interpretación, y lamentablemente pues ellos lo metieron a matacaballo esto. La implementación de las zonas de empleo y desarrollo económico en Honduras implicarían serios riesgos de incumplimiento de respetar y garantizar el libre ejercicio de todos los habitantes, advirtió el Sistema de Naciones Unidas. Jackie Redondo, Noticieros Hoy Mismo. En otras informaciones, más de 5,000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 llevó hoy el propio ministro de Salud de El Salvador a el departamento de Islas de la Bahía para ser distribuidas entre los 4 municipios del sector insular.
Francisco Alaví, ministro de Salud de El Salvador, salió desde el Aeropuerto Internacional de Ilopango. Ahí cargaron cada una de las hieleras con las vacunas con destino a Islas de la Bahía. Aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez en Roatán, donde la comitiva salvadoreña fue recibida por un grupo de pobladores que agradecieron el gesto del vecino país. Mi visita aquí al aeropuerto es para agradecer y aún creo que no termino agradeciendo al señor presidente por ese gesto que él hizo con nosotros en apoyarnos con estas vacunas para mí, para mi familia, para mis amigos, a cada uno de la gente de aquí, de Roatán. Entonces, por eso es que estamos aquí. Los 4 municipios de Islas de la Bahía serán beneficiados con esta donación. Estamos haciendo una segunda donación como pueblo salvadoreño a través de todo el esfuerzo y por supuesto el liderazgo del presidente Bukele con esta entrega de 44,000 dosis. Estas 44,000 dosis para estos 6 nuevos alcaldes van a estar distribuidas específicamente en 2 entregas. La primera se hizo el día martes, día terrestre, al municipio de Ocotepeque, al municipio de Choluteca, y esta se está realizando precisamente este día en las 4 islas de la bahía, que es Guanaja, José Santos Guardiola, Roatán y Utila, con lo cual se están sumando una cantidad de cerca de 5,360 dosis. Por supuesto, esta vacuna es la aplicación de AstraZeneca. En la isla de Guanaja, el ministro de Salud fue recibido con algarabía, también con baile. Muy felices, hermanos, así como estamos con Edil, con Gustavo, que ellos son los que estaban gestionando eso ya en Salvador, y ya concretando la realidad de eso, hermano. ¿Cuándo inicia ya la vacunación, alcalde? Ya con las vacunas de Salvador empezamos ya mañana, ya conjunto con los que vinieron de Honduras hoy, entonces ya tenemos una totalidad de más de 700 personas que vamos a vacunar en Islas de Guanaja. La población agradeció. Un día muy feliz y se respira un nuevo aire de felicidad, de esperanza, de agradecimiento, porque muchos van a salir beneficiados por la donación, el gesto más maravilloso que tuvo el señor presidente. Al noble pueblo salvadoreño y al presidente, señor Bukele, muchas gracias. También llegaron a la isla de Utila. Con esta donación suman 13 los municipios beneficiados con vacunas contra el COVID-19 de parte del gobierno de El Salvador y son San José de Colina, Santa Bárbara, Cedros Francisco Morazán, Santa María del Real Olancho, Ojojona Francisco Morazán, Manto Olancho, San Marcos de Caiquín Lempira, Arada Santa Bárbara, Ocotepeque Ocotepeque, Choluteca Choluteca y los 4 municipios de Islas de la Bahía, Roatán, José Santos Guardiola, Utila y Guanaja. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Profesionales de la salud cuestionan la decisión del gobierno de permitir que los viajeros nacionales y extranjeros vacunados con ambas dosis contra el COVID-19 ingresen al país sin necesidad de presentar una prueba PCR o de antígeno negativa. Para ingresar al país por la vía aérea, el requisito de presentar prueba COVID-19 negativa por ahora sigue vigente. Vengo de Madrid, España. ¿Ya viene vacunada? Ya vengo vacunada, me extraña. España es Europa. Sí, ¿y le pidieron prueba PCR para entrar? Claro que me la pidieron y yo presenté la de la vacuna también. Pero eso cambiará en los próximos días porque el gobierno aprobó un decreto para que los viajeros que ya estén vacunados contra la COVID-19 y cuenten con el esquema de vacunación completo estarán exentos del cumplimiento de la disposición anterior. Únicamente deberán presentar su carnet de vacunación original, donde deben constar las dosis completas que corresponde a cada vacuna existente. La neumóloga Suyapa Sosa considera que la decisión es una irresponsabilidad. Definitivamente Honduras no es un país que está preparado para actuar en esta manera tan superficialmente, tomando en cuenta de que tenemos muchos casos, hay mortalidad, hospitales colapsados y tenemos muy poca vacunación. Es cierto que hay países que están pidiendo la vacunación completa y 15 días de haberla puesto mínimamente para no pedir PCR.
Pero recordemos que aún con la vacunación completa nosotros podemos tener el COVID, podemos también tener neumonía. Es una determinación que atenta contra la vida humana, cuestionan los galenos. El pensar que no se les va a hacer PCR para un diagnóstico oportuno de un COVID-19 en curso puede ser sumamente peligroso para la vida de las personas, porque es en ellos donde más interesa ahora ubicar si hay una infección en curso y una probable complicación de gravedad. La Organización Mundial de la Salud advirtió recientemente que levantar las medidas de bioseguridad demasiado rápido puede ser desastroso, aún para países con altas tasas de inmunización. Un ejemplo claro es Chile, donde se han aplicado 20 millones de dosis, pero con 1.4 millones de casos confirmados y 30.100 muertes, ha puesto en confinamiento a la ciudad de Santiago por el colapso hospitalario. El presidente de los microbiólogos lamenta que las autoridades sean indiferentes. Realmente pareciera que no pensaran realmente. ¿Cuántos pacientes, ya se ha visto aquí que hay personas vacunadas y que han adquirido la enfermedad, que han fallecido también? Entonces, el hecho de que estemos vacunados no significa que no vamos a adquirir la enfermedad. Entonces, ¿cómo es que van a proteger la enfermedad? Eso es el primer punto. El segundo punto es la población en total no está vacunada. O sea, hay personas que no han tenido acceso a la vacuna. La iniciativa hondureña va en contraste con otros países donde más bien se adoptan medidas más rigurosas. Correcto, es totalmente ilógico. O sea, no es posible que en este momento estemos creyendo que la vacuna protege al 100% a la persona de no enfermar y mucho menos creer que la vacuna lo va a proteger a usted de no contagiar a una tercera persona. La secretaria de Salud afirma que es una medida aún en análisis, aunque el decreto fue publicado en la Gaceta y está vigente desde el pasado 2 de junio. Esta es una decisión que se está trabajando con todos los países de Centroamérica, evaluando, ¿verdad?, el momento y la conveniencia de acuerdo a la evolución epidemiológica que tengamos, porque la verdad es que una vacuna no exime del contagio a la persona. Entonces estamos haciendo toda una evaluación para tomar esa decisión, pero con los países centroamericanos. Además, la Oficina Sanitaria Internacional en Honduras ya masifica entre la población la nueva disposición. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. Transcurren ya 6 meses del 2021 y solo se tienen, en el tema de vacunas, acuerdos, sin fecha de entrega ni cantidades de compra. Sin embargo, las autoridades de gobierno y el mismo presidente dicen que hay vacunación masiva y que ya tenemos 14 millones de dosis contratadas y donadas. Pero hoy les digo con entusiasmo, con la convicción que ya estamos vacunando masivamente en Honduras. Ya tenemos 14 millones de dosis de vacunas contratadas y con compromisos de donación. Esas son las declaraciones del presidente de la República anunciando las dosis sin especificar fechas de entrega. Mientras tanto, Honduras sigue en la cola de vacunación, asegura este investigador. Se desconoce la cantidad de vacunas que se han comprado, las fechas de llegada de dichas vacunas y las casas farmacéuticas. La única visibilidad que prestan las autoridades es que se encuentran en revisión en los trámites y controles administrativos. La realidad es que al día de hoy, 10 de junio, solamente se han recibido 526.132 dosis y con esto será posible vacunar al 2.7% del total de la población, muy distante del resto de los países en la región de Centroamérica. Las dosis anunciadas no son reales, asegura este experto. Juan Orlando Hernández en su mente tiene 14 millones, pero en la práctica, aquí en las unidades de salud, no tenemos una tan sola vacuna COVID-19. Estas vacunaciones deben de ser masivas, sostenidas, constantes, para alcanzar aproximadamente vacunar a 6 millones de hondureños. No hemos logrado ni siquiera vacunar 300.000 personas solo con una dosis, y con 2 dosis no llega ni a 50.000. Mientras países vecinos, aunque les moleste decir, pero El Salvador, aunque les moleste decir que Nayib Bukele tiene más de 2 millones de salvadoreños vacunados, aquí estamos a la rezaga.
Y mire, y es que no muestran los contratos de la Pfizer que dijeron que eran 4 millones, la Pfizer los desmintió. Según estadísticas actualizadas, El Salvador tiene dosis para vacunar al 25.5% de su población, mientras que Honduras solo ha recibido para inocular al 2.7% de su población. Alex Laínez, Noticieros Hoy Mismo. Esa es la realidad de Honduras, y cuando un gobierno tiene sus logros más en documentos que tangibles, eso se califica como gobiernos de papel. Vamos con otras informaciones. Un 100% es la ocupación nuevamente en las salas de cuidados intensivos de los hospitales públicos en donde se atienden a pacientes COVID-19 en San Pedro Sula. Las salas de cuidados intensivos de los 3 hospitales en San Pedro Sula están casi al máximo de pacientes con COVID-19, situación que preocupa a las autoridades médicas. Ya se está reflejando, desafortunadamente tenemos el hospital Mario Catarino Rivas ya con su UCI llena. El Leonardo Martínez muestra un ascenso y nosotros aquí en el Seguro Social ayer teníamos entre un 70 y 80% de ocupación hospitalaria en la unidad de cuidado intensivo y tendencia al alza en los módulos COVID. Esto es lo que habíamos dicho, el COVID venía a tambor batiente y quizás lo que más me preocupa es el resto del país, donde todavía continuamos con los triajes cerrados, el triaje de Choloma no le han pagado a las personas. Entonces aquí la situación se va a tornar sumamente complicada, el COVID todavía está, como decimos los hondureños, vivito y coleando, no hay ninguna contención. En los primeros días de junio el nivel de mortalidad por COVID-19 ha disminuido, aseguró hoy el presidente de la Asociación de Funerarias en Honduras, pero eso no significa que hay que bajar la guardia, aseguró. Del 1 al 7 de junio estamos reportando 325 fallecimientos. Significa que vamos a cerrar más o menos con 1.350 a 1.450 fallecidos. Y eso reporta un leve descenso en comparación del mes pasado, que se cerraron con 1.593. Mientras tanto, las autoridades de salud continuaron hoy las jornadas de vacunación contra la COVID-19 a pacientes arriba de los 65 años de edad en la Universidad Católica de Honduras. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Al menos 15 pacientes permanecían hoy en las salas de estabilización de los triajes de la capital esperando un cupo hospitalario, pacientes que en los primeros días de la enfermedad ya presentan gravedad, situación que mantiene en alarma a los médicos. También el traslado de otra paciente hacia... Desde anoche, César Alfonso Lagos llegó con su esposa al triaje del Instituto Villaselva, donde ella fue ingresada a estabilización por su estado delicado de salud. ¿De dónde viene? Del Tizatío, salida al sur. ¿Ella se encontraba desde qué día enferma? Desde el lunes. ¿Y decidieron traerla ayer? Correcto, o sea, no la traje el lunes, aquí mismo también le dieron medicamentos, pero ayer se me puso un poco más malo, entonces ayer la traje. Hoy fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital San Felipe, ya que requería atención con alto flujo. Por favor, que tomen las medidas, que miren lo que estamos pasando, la verdad, las cosas. Del mismo triaje de Villaselva fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela otra paciente quien estaba grave de salud. En el triaje ubicado en Colonia Mayangle, en Comayagüela, permanecían hoy 3 pacientes en salas de estabilización esperando un cupo hospitalario. Bueno, a la población que nos cuidemos pues para no entrar en estos casos así de estar abarrotados y no tener insumos y nada. Aquí el país estamos un poco complicados, sí. En total, en triajes capitalinos permanecían 15 pacientes ingresados en salas de estabilización esperando un cupo hospitalario. Médicos advierten que los pacientes están llegando con síntomas muy marcados a los primeros días de contagio. Llama de manera imperativa la atención que estamos teniendo 2 fenómenos. Uno, que se están llenando tanto los principales centros hospitalarios y también las áreas determinadas para la atención de esta patología, como ser los triajes y los hospitales, por el número de contagios de estos pacientes. Y segundo, que estos pacientes ya llegan, como se llama, en una etapa avanzada de la enfermedad. Y por ende, esto trae una parte que no es muy positiva, que a veces pacientes que llegan avanzadas y fallecen dentro de los hospitales. Hacemos un llamado exhaustivo a la población, por favor, a que nos cuidemos, a que redoblemos las medidas preventivas y de seguridad. No hemos salido de la enfermedad. A diario en cada uno de los triajes en la capital son ingresados entre 5 a 7 pacientes graves de COVID-19 y que se encuentran esperando un cupo hospitalario. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. 4 días consecutivos llevan de brazos caídos más de 100 empleados de Fuerza Honduras que laboran en los triajes de Choloma Cortés, esperando, oiga bien, que les paguen 3 meses de salario que les adeudan.
3 meses sin salario para muchos de los médicos y enfermeras que laboran en estos triajes es insoportable, pues son cabeza de familia y viven de su salario. Hoy 4º día de estar esperando una respuesta del señor ministro de Finanzas, Luis Fernando Mata, a quien le hacemos un encarecido llamado, ¿verdad? Porque ya no podemos seguir en esta situación. Nosotros como personal de salud, enfermeras, licenciadas en enfermería, médicos, digitadores, todos realmente tenemos una responsabilidad con el paciente y queremos cumplir, pero ante esta situación es difícil. El personal de salud anunció hoy que no desmayarán hasta que el secretario de Finanzas les desembolse sus sueldos atrasados. Para todo mi equipo de trabajo que pues no hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte de la Secretaría de Finanzas, pues para que pueda agilizar el pago correspondiente al gobierno local, pues que se nos pueda agilizar lo más pronto posible, pues seguimos en un total abandono. Al menos 250 personas al día se dejan de atender en los 5 triajes de Choloma debido al atraso de salarios que han obligado a los más de 100 empleados afectados a detener sus labores en protesta. José Luis Herrera, Noticiero Soy Mismo. Las noticias cortas son presentadas por Diumsa. Arma en tu casa hoy el ambiente perfecto y recrea el palco VIP que todo fanático se merece. En la ciudad de Comayagua, las autoridades investigan la muerte de un joven que falleció en su casa de habitación, ya que su cuerpo presentaba varios golpes. Y en Santa Bárbara, en la carretera que conduce hacia el municipio del Níspero, la Policía Nacional capturó a varios individuos quienes supuestamente habrían cometido asaltos en el departamento del Empira. Con apoyo de la Unión Europea se realizó en el departamento de Lloro un curso internacional denominado Creando mi negocio, que tiene como propósito fomentar el emprendedurismo y la cadena de valor del café. Aumenta el caudal del río Ulúa a la altura del sector de Río Hondo en la ciudad de Santa Bárbara debido a las lluvias que se registraron la noche de este miércoles. Para Noticiero Soy Mismo, Elvira Espinal. Las noticias cortas fueron presentadas por Diumsa. Arma en tu casa hoy el ambiente perfecto y recrea el palco VIP que todo fanático se merece. Coyote es un documental que muestra la realidad y la triste situación que viven miles de migrantes que van en travesía rumbo a los Estados Unidos bajo riesgo de vida, ¿verdad? Es un documental que se estrena el próximo domingo. Justamente está con nosotros Cristian Morazán, colega periodista de HRN y de Televicentro, que junto a Emisoras Unidas y la coproducción de USAID tuvieron a cargo este documental de En las garras del coyote. Cristian, que es el director de investigación de esta serie documental, cuéntenos un poco. Se estrena el domingo, ¿verdad, Cristian? ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches, gracias por recibirnos aquí en el set de hoy mismo. Estamos contentos porque es el primer documental elaborado por Emisoras Unidas y Televicentro, una idea que nace de Pasaporte Honduras, que se transmite a las 10 de la noche por HRN, La Voz de Honduras. Y sí, en efecto, les vamos a presentar, porque estamos acostumbrados a ver a través de los sets, de escuchar a través de la radio, todo lo que sufren nuestros hondureños en este Vía Crucis, porque es un Vía Crucis al que se enfrentan nuestros compatriotas, y que quisimos ir in situ, quisimos ir a los lugares. Y sinceramente ustedes van a conocer a todo lo que se enfrentan los hondureños. Sinceramente se queda poco lo que hablamos diariamente en los noticieros. Ustedes hicieron el seguimiento, hablaron con las personas, tenemos testimonios reales, incluso hasta de coyotes. Sí, ahí nos dicen ellos, incluso, ellos están vinculados con el crimen organizado en México, ellos trabajan con los cárteles, porque como en algunos países del mundo se debe pagar por pasar por un territorio, se debe de dar dinero. Y ahí nos explican por qué cobran las cantidades de $16,000, $8,000, $5,000, y cómo esta escala de precios va de acuerdo a las necesidades que se van a enfrentar y a los peligros que se van a enfrentar todos nuestros compatriotas hondureños. Y miren, nos quedamos cortos, Aldo, en comentarles y en contarle a toda la población hondureña y de decirles no se vayan, miren que esto es peligroso. Ahí van a ver todos estos riesgos a los que sinceramente se enfrentan. Y por supuesto también tenemos las opciones que hay en nuestro país, porque también en nuestro país hay opciones, pero ¿cuáles son? Solo sabemos decir no se vayan, miren que es peligroso, pero si no hay empleo,
y muchos de los testimonios de los hondureños que los vamos a encontrar, que se encuentran a la intemperie, durmiendo en México en la calle, en tiendas de campaña, pero no tiendas de campaña como la que estamos acostumbrados a escuchar a los gringos, aquello qué bonito, que se van de campamento, ¿no? Así en el hacinamiento, en una tiendita de campaña que hasta viven 10 personas en esa misma tienda de campaña. Y escuchar a una de ellos y decir, ¿y por qué no se quedó en Honduras y se consigue un buen trabajo? Y si me quedo en Honduras y me matan a mi hijo, que ya los mareros lo tenían de bandera. Entonces son casos que vamos a ver en el documental. No los cuento más porque si no... Claro, no, y para que la gente sepa, el equipo de producción recorrió más de 5.000 kilómetros, ¿verdad? Sí, varias ciudades que visitamos y un gran equipo de trabajo. Quiero agradecer a un gran equipo de profesionales, tanto de Emisoras Unidas como de Televicentro. Viajamos varias personas. Sin seguridad, nos preguntan mucho, ¿iban con seguridad? No, nos fuimos a la mano de Dios. Sí, como vamos los periodistas. Sí. No damos más detalles, solamente informemos a la gente porque el documental estreno es este domingo y luego vendrán series sobre la temática que se estarán transmitiendo y también en podcast. Invitemos a la gente y digámosle dónde lo va a poder ver porque también va a estar disponible en la plataforma TVC Play. Este domingo 13 de junio es el estreno a las 7 de la noche. El lunes les vamos a dar las buenas noticias, donde se podrá ver, porque estamos preparando también otro material, otras series, para que no solo se queden con el documental, otros podcasts, como lo dice Aldo, para que conozcan más, porque es un tema amplio, es un tema que necesita de mucho espacio, de mucho tiempo para poder contar lo que sufren nuestros compatriotas en busca del sueño americano. Bueno, Cristian, gracias por contarnos de esta buena noticia. Bueno, vamos a prepararnos para el próximo domingo en Las Garras del Coyote, una producción de Televicentro, Emisoras Unidas, la coproducción de USAID, la licenciada Ana María Villeda, que encabezó un gran equipo en el que Cristian Morazán es el director de investigación. Pendientes de Las Garras del Coyote. Viejos tiempos, vamos a presentar junto al doctor Omar Villeda, que ya está aquí con nosotros, los hallazgos de la semana 65 con COVID-19 en Honduras. Justamente mañana se cumplen 15 meses de pandemia. ¿Por qué como en los viejos tiempos? Efectivamente, muy buenas noches, licenciado Aldo Romero, teleaudiencia de los noticieros hoy mismo. Estamos como en los viejos tiempos, hemos titulado este reporte de la semana 65, porque estamos retrocediendo al inicio de la pandemia y retrocediendo en la estrategia. Estamos nuevamente haciendo menos pruebas, estamos cada día perdiendo la contención, cerrando triajes y perdiendo la capacidad de detección con un virus que tiene una diseminación comunitaria. Y lo veremos más adelante con las gráficas que traemos preparados en esta semana. Vemos que esta semana cierra con 14.180 pruebas. Teníamos la semana anterior una disminución en el número de pruebas de un 13%. En este momento ya acumulamos en las últimas 2 semanas un 33%. O sea que hemos tenido un descenso radical. Vea días como el 6 de junio, que fue el día domingo, que se realizaron 1.007 pruebas, tan solo 1.007 pruebas, cuando de manera sostenida habíamos tenido 3.000 en el mes de mayo, con una positividad que se incrementó. El 28.5% es la positividad actual de la pandemia en los últimos 7 días. Venimos de una positividad de la semana anterior del 25.9%. ¿Qué trae esto? Que en la medida que hagamos menos pruebas, la positividad va a aumentar. ¿Por qué? Porque los casos se dificultarán identificarse de manera temprana y cuando alguien acude a un triaje, lógicamente la posibilidad de que salga positivo en este momento es casi un 30%. Y ahí se mira del 3 de junio al 6 de junio, más del 50% de menos pruebas y por supuesto la positividad más alta. Que va en incremento porque se va perdiendo la capacidad de detección. En la siguiente vemos cómo han estado los promedios diarios del COVID-19, tanto en el número de pruebas, que es la barra azul, en el número de casos, que es la barra amarilla, y en la línea roja, que nos va marcando el promedio diario de decesos. Entonces, ¿qué ocurre? Si nos vamos a junio, tenemos el promedio más bajo diario de pruebas durante todo el año. Vea, no hay ningún mes que supere a junio en tan pocas pruebas realizadas de manera diaria. 2.055 es el promedio de pruebas diarias que se efectúan en este mes, en los 9 días que llevamos ya de reportes, lo que representa, lógicamente, un descenso en el número de casos, de contagios, menos pruebas. Un descenso subjetivo, 582, y
se registran menos decesos porque se confirman mucho menos, pero la cantidad de sospechosos por confirmar en los decesos sigue en incremento. Entonces, si no nosotros perdemos la capacidad de detección, lógicamente la diseminación del virus será mucho más factible para él irse posicionando en cada una de la población. Sí. Vemos cómo está la positividad, estas líneas rojas nos van indicando la positividad por mes. El mes de mayo, que fue el mes con el mayor número de casos, cerró con una positividad del 27%, en el mes que tuvo la mayor cantidad de casos. Y en junio llevamos 28%. Pero mire cómo llevamos en junio, el 28.3%. Sí. A eso le debemos de prestar atención. Está incrementándose la positividad en el país. Y eso marca una distancia aún más de terminar la pandemia, porque una pandemia bajo control es aquella que tiene una positividad de manera sostenida menor del 10%. Estamos muy lejos, más bien vamos incrementando esa positividad en un 1.3% en comparación al mes de mayo. Y estamos muy cerca de abril y muy cerca de como estábamos en febrero. ¿Y cuál es el pronóstico? Si bien es cierto, no vamos a ver representado un número superior de casos al mes de mayo, pero sí la positividad va a incrementarse y pudiéramos tener en este mes de junio como pronóstico la positividad más alta de todo el año 2021, producto de la disminución en el número de pruebas. O sea, como no hay capacidad para hacer pruebas, entonces cuando la gente llega realmente ya con los síntomas y llega avanzado. Veamos la otra gráfica. Y estamos hablando de la distribución anual de contagios y decesos. Sí, donde vemos que ya en el año 2021, con 6 meses de pandemia, ya representa del total de los 15 meses el 49.6% de los casos, en comparación al año 2020, que fueron 9 meses, con un 50.4%. Para la próxima semana avisoramos que en el año 2021 superará el año 2020 en el número de casos, como ya lo hizo en el número de decesos, donde en este año 2021 el 52.1% de los fallecidos durante toda la pandemia se registran en estos últimos 6 meses. 2021 más fuerte que 2020. Sí, tanto en casos como en decesos en un menor cantidad de tiempo. Veamos los principales indicadores entonces. Aquí destacar que cerramos a esta hora con 243.467 casos de manera oficial, con una positividad sostenida del 33.3%, un contagio mayor en mujeres que en hombres, eso en relación a los casos. Y en los decesos 6.559, ahí se invierten los papeles porque somos los hombres los que más fallecemos, con un 58.5% y una tasa de letalidad nacional del 2.7%, que ha tenido un incremento de 0.2% en relación a las últimas 2 semanas. La cantidad de recuperados, 86.549, un 35.5%. Sí. Así se está la pandemia en la condición acumulada. Como usted ve, muy lejos de que esto se termine, vea esa positividad de manera sostenida. Es el país en Centroamérica, Honduras, con la mayor positividad acumulada y actual en relación a los restantes países centroamericanos. Mientras otros van reduciéndola, van controlándola o la mantienen estable, Honduras... Lógicamente, las estrategias hacen que la positividad se reduzca, el número de casos se reduzcan cuando hay medidas de contención. Contención de detección temprana, contención de vacunación, que lo veremos más adelante, de cómo anda nuestro país. Veamos los casos por semana. Los casos por semana, como bien lo explicábamos, volvimos a lo anterior porque tenemos 4.039. Pese a un descenso del 20% en el número de pruebas, el descenso en relación a los casos fue de un 10%. En comparación a la semana anterior, que fueron 4.505. ¿Qué significa esto? Que si la positividad aumenta, aunque se hagan menos pruebas, estaremos muy cercanos una semana con la otra. 10% fue el descenso, con un 20% en el número de pruebas. Vamos retrocediendo, por eso lo de, como en los viejos tiempos. Veamos el mapa. En el mapa, ¿dónde se distribuyen estos casos? Mucho ojo, el departamento de Francisco Morazán lideraba con un 40-50% en las semanas anteriores los casos. Si bien es cierto, ocupa el primer lugar con estos 909 casos de los 4.039. Representan el 22% de todos los casos a nivel nacional, seguido por el departamento de Cortés con 528, que representa el 12%. Sumado a esto, vemos cómo, si sumamos Francisco Morazán y Cortés, tenemos aproximadamente un 35%, pero hay un 65%
del interior del país, donde destacan departamentos por segunda semana consecutiva. En el tercer lugar, el departamento de Comayagua y el departamento del Paraíso. Vemos una línea de COVID-19 que está desde Cortés hasta el Paraíso. Estos 4 departamentos representan el 66% de todos los contagios de COVID-19 en la última semana. Si bien es cierto, 18 departamentos, pero en estos 4 es donde hay que enfocar lógicamente la estrategia, porque hay que concentrar como país hacia dónde se está moviendo el COVID-19, sin menospreciar lo que está ocurriendo en departamentos que habían tenido una baja cantidad de contagios, como el departamento de Intibucá, por ejemplo, que tiene unos títulos altos en función a lo que venía representando en las semanas anteriores. Sí, que en el área rural entonces podríamos volver a ver incremento de casos. Como se dio en julio del año pasado, que se incrementó, que fue el pico alto en el mes del año 2020, el mes de julio, y que en agosto, septiembre y octubre se movió hacia el interior. Mismo comportamiento usted lo está viendo en el año 2021. Veamos el mapa ya de distribución de decesos, la gráfica. 156 decesos se registraron en los últimos 7 días, al menos de manera oficial. Vea que si usted realiza menos pruebas, detecta menos casos, pero los fallecidos se mantienen. La cantidad de decesos en relación a la semana anterior solo fue una reducción del 4%. Hablamos que se redujo un 10% los casos, que se redujeron un 20% de las pruebas, pero los fallecidos siguen igual. Un descenso, solamente 7 casos de la diferencia de una semana a otra, a pesar de que se hicieron menos pruebas. ¿Y qué lleva consigo? Un aumento de la tasa de letalidad. 3.9%. 3.9% de la tasa de letalidad. Lastimosamente, aunque los casos se reduzcan, los decesos y la tasa de letalidad seguimos viendo que se mantienen de una forma sostenida en lo que ha sido las últimas 4 semanas. Y en el mapa vamos a ver la distribución de los decesos. Sigue siendo el departamento de Francisco Morazán, o sea, donde más contagios hay, es donde más muertos van a existir, porque hay una relación en función a que la letalidad se va a incrementar, y ese número de casos de personas que se complican, como bien se pudieron observar en los reportajes del noticiero, vemos cómo se sigue viendo eso en Francisco Morazán, con 65 casos y 15 casos en el departamento de Cortés y 16 en Comayagua. Vea, sigue siendo esa misma línea, esa misma franja, donde nos concentran el 70% de los fallecidos en estos últimos 7 días, se concentran también en estos 4 departamentos. Ahora vemos la tabla por letalidad por grupo de edad. Ahí vemos cómo, si bien es cierto, en todas las edades se registran fallecidos, pero en la medida que la edad se va incrementando o va subiendo esos grupos etarios, usted ve que ya de 51 a 60 la tasa de letalidad, que es la nacional del 2.7, si analizamos solo el grupo de edad entre 51 y 60 es de 4.3. Si vamos a 61 a 70 años es de 9.1. ¿Y qué significa esto? Que entre 60 y 70 años de las personas que de 10 que se contagian por COVID-19 de 61 a 70 años, uno fallece en el país. Y vea qué pasa entre 71 y 80, el 14.2%. Y entre 81 y 90 años se registran tasas de letalidad del 20.4%. O sea, de 10 personas que enferman de 81 a 90 años, 2 han muerto durante estos 15 meses. O sea, sí es importante de manera rápida poder llegar a esta población, al menos para esa inmunización. ¿Por qué? Porque usted le va a reducir a este grupo poblacional que le representa a estos dos más de un 25% de los contagios. Ese es el grupo objetivo a vacunar, ese es el grupo objetivo a inocular. ¿Por qué? Porque no solamente uno puede ver que la letalidad es inferior a las demás, pero hay que mencionar que de 51 a 70 años está contemplado más del 25% de los casos. Entonces hay una masa que está en alto riesgo de que si enferma puede llegar a fallecer. El problema es que no hay vacunas. Vamos a ver vamos a ver esa parte. Sí, la tasa de letalidad, mientras no hayan esas vacunas, mientras no haya una contención efectiva, lastimosamente aquí vienen los 8 departamentos que tienen una tasa de letalidad mayor del 2.7 y la doblan, como el departamento de Copán con 4.7, el departamento de Lempira con 4.3%, Olancho, que saltó al tercer lugar del 3.8%, Comayagua con el 3.7%, Santa Bárbara con un 3.5%, Choluteca con el 3.2%, Cortés con el 2.8% y Atlántida con el 2.8%. Seguimos insistiendo, departamentos que tienen contención como Francisco Morazán, vea lo que pasa, 2.4%. Eso significa contención. Si bien es cierto, es el departamento con el mayor número de casos,
pero en relación a los que enferman, entre los que fallecen, representa una tasa de letalidad inferior a estos departamentos, que si bien es cierto, enferman menos personas, pero fallecen proporcionalmente más. Un número que supera el 2.7%. Por eso es que hay que ponerle atención a esos departamentos de manera casi permanente. Veamos el control de dosis recibidas. Aquí estamos. Aquí vamos. Vemos como El Salvador, con 3.291.480, encabeza el país con el mayor número de dosis recibidas hasta este momento. Es un dato actualizado al 10 de junio, a la actualidad. Y tiene una capacidad para inmunizar al 25.5% de su población. Sí. Y vemos cómo le sigue Costa Rica muy de cerca, porque Costa Rica ha fortalecido mucho la adquisición de vacunas en estos últimos 7 días, con 2.432.085. Costa Rica ya anda casi por el 40% de su población. Correcto. Y tiene luego Panamá con el 17.4% y en los dos últimos lugares Guatemala con el 2.9%, producto de 979.800 dosis de vacuna. Y Honduras, que ha incrementado el número de adquisición producto de la donación. Porque no se había movido este número de hace 2 semanas con la donación actual, 526.132 dosis, que tendría la capacidad al aplicarle a la población y inmunizar al 2.7%, pero eso no lleva la misma velocidad. Este 2.7%, veamos en la siguiente gráfica cómo se ve. La línea roja, hay que seguir esta línea roja porque es el porcentaje de la población que podría vacunarse, que es lo que hablamos en la gráfica anterior. Pero este dato es bien importante, el porcentaje de la población que tiene el esquema de vacunación completa. Entonces, mire que aquí la cosa se invierte. Sí. Ahora, El Salvador tiene ya el 14.4%. O sea, el 14.4% de los salvadoreños tienen completas las 2 dosis. Pero vemos que 13.8% Costa Rica, 11.5% Panamá. Vemos que hay una diferencia estrecha entre las dosis que tienen y las dosis que se han aplicado. Porque al final, la inmunización completa se logra con la administración de las 2 dosis. Pero vea cómo andamos en Honduras, que tenemos el 2.7% para cubrir a la población, pero solo un 0.6%. Sí. Ahí denota cómo vamos lento, aún con lo adquirido hasta el momento. Bueno, y usted mira Guatemala 0.7, pero hay que hacer la salvedad que Guatemala tiene casi 16 millones de habitantes. Correcto, ¿verdad? Casi el doble de lo que tiene Honduras. Sí, o sea que no lo mire tan así, porque si miramos la cantidad de población que tiene Guatemala, casi nos dobla. Situación bastante preocupante, 526.000 vacunas y mientras no logremos vacunación masiva, prácticamente la estrategia no funciona. Mientras no logremos el 70%, pero de manera simultánea, porque el 70% usted lo puede lograr en 1 o 2 años. Correcto. Pero cuando usted termine de inmunizar, ya la primera población, el 30%, ya estará requiriendo una siguiente campaña de vacunación, una siguiente dosis, porque esto está en discusión y será entre 6 meses a 1 año que se tendrá que requerir un refuerzo. Y en 6 meses, ¿cómo va a estar esta población? ¿Qué porcentaje habremos cubierto en septiembre? No creo que lleguemos al 10%. Doctor, como en los viejos tiempos, definitivamente. Gracias por los aportes de la semana. Bueno, es un placer orientar a la población a través del noticiero hoy mismo para decirle a usted que esto aún no termina y que vemos que las estrategias que se están dando son más a favor del virus que en contra del mismo. El doctor Omar Videa, mañana, 15 meses de la pandemia. La sección económica es presentada por Banco Atlántida. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Desde tempranas horas, la Secretaría de Finanzas fue el epicentro de la protesta de los empleados públicos. Que se nos haga efectivo el pago del retroactivo de quinquenios. A partir del 2009 que se aprobó un acta por los medios de salud y ellos están recibiendo beneficios desde ese tiempo. Basado a eso se está haciendo el reclamo y son más de 50.000 empleados públicos que estamos solicitando este reajuste de quinquenios. En este momento tenemos una resolución
Para ponerle fin a la protesta, el secretario de Trabajo los llamó a reunirse. Pero la verdad que no queremos nada con el ministro de Trabajo. Lo que queremos es que nos reciba el de Finanzas, el secretario de Finanzas y también el del director de Servicio Civil, porque ellos son las personas encargadas en que nos puede resolver este problema. Sí, porque en Finanzas es donde está el dinero. Nos reunimos con el ministro de Trabajo y la verdad que no solucionó nada. Para mañana se anuncian más protestas si no se llega a un acuerdo hoy, recalcaron sindicalistas. Alex Laínez, Noticieros Hoy Mismo. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida. Descarga o actualiza Atlántida Móvil para que realices tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Vamos con otras informaciones. La admisión del acto reclamado del recurso de amparo introducido por el Partido Anticorrupción en contra de que el Tribunal de Justicia Electoral conozca y resuelva asuntos administrativos es en contra de esta institución política. El recurso de amparo con suspensión del acto reclamado fue introducido por el Partido Anticorrupción ante la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de anular la expulsión de Walter Vanegas y Virgilio Padilla. En el mes de diciembre se interpuso el amparo. En el mes de abril me notifican de este año 2021 la admisibilidad. El día de ayer se me notifica que se ha decretado la suspensión del acto reclamado que veníamos alegando. ¿Cuál es ese acto reclamado? El acto reclamado es la no competencia del Tribunal de Justicia Electoral y también por no haber habilitado plazos para resolver asuntos allegados a su jurisdicción. En 2018, el Partido Anticorrupción decidió la expulsión de sus militantes Vanegas y Padilla. Sin embargo, ambos introdujeron una solicitud de nulidad ante el Consejo Nacional Electoral, pero por votación de 2 de sus 3 consejeros propietarios, la decisión fue turnada al Tribunal de Justicia Electoral, quien anuló dicha expulsión. Por ello, es que se introdujo el recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia por parte del Partido Anticorrupción. El Tribunal de Justicia Electoral no es competente para conocer los asuntos internos administrativos de un partido político. Actualmente, en la nueva ley electoral que ya está vigente, el artículo 21, numeral 2, letra H, sigue bajo la misma égida. Toda la parte administrativa de los partidos políticos lo resuelve el Consejo Nacional Electoral. Cuando un partido no está conforme con las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, tiene la vía expedita jurisdiccional del Tribunal de Justicia Electoral. Este viernes, la apoderada legal del Partido Anticorrupción deberá de formalizar este recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional. Estoy ya formalizando el recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que vaya al fondo. Posterior a ello, viene la resolución de la Sala Constitucional si los alegatos del recurrente, que en este caso es el Partido Anticorrupción de Honduras, tiene la razón o no la tiene. ¿Quién definirá si tiene la razón en ese recurso de amparo que usted presentó ante la Sala? Lo definirá la Sala Constitucional, que es la última instancia en materia electoral. Aún se desconoce cuándo se pronunciará la Sala de lo Constitucional, pero mientras eso ocurre, la Corte Suprema de Justicia, con la admisión de este recurso con suspensión del acto reclamado, prohíbe provisionalmente al Tribunal de Justicia Electoral conocer y resolver asuntos administrativos del PAC. Claudia Almendares, Noticieros Hoy Mismo. Esto es Lo Último en Noticias. Bueno, en Perú, 100% de las mesas escrutadas. El balotaje ya prácticamente con el 100%. Pedro Castillo superó a Keiko Fujimori y es oficialmente el nuevo presidente de Perú. El líder de la izquierda, Pedro Castillo, de raíces indígenas, superó en las actas electorales contabilizadas. Él es el candidato más votado y es difícil que se pueda comprobar las denuncias de indicios de fraude
pues las autoridades electorales aseguraron que hasta el momento no se registraron los mismos. Así que Keiko Fujimori perdió la elección en Perú. Así que pendientes a ustedes en las redes sociales, tendremos más detalles informativos sobre esta y otras informaciones en las redes sociales de Noticieros Hoy Mismo. Gracias por su sintonía, aquí concluimos. Mañana muy temprano nos vemos a las 7 de la mañana en Hoy Mismo, primera edición.